Nuestra siguiente ponente es Nieves Jiménez Díaz y el título de su conferencia es Historia material a través de la documentación gráfica, fotográfica y documentos escritos. Nieves es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada y ha trabajado en numerosos proyectos recomponiendo la historia material de muchísimas obras. Entre ellas destacamos el Palacio Real de la Audiencia y Chancillería de Granada, el retablo de los Santos Juan y Santa María de la Alhambra, sobre lienzos de Sánchez Cotán de la Cartuja de Granada, sobre unas pinturas y bocetos de Francisco Valleo y Salvador Maello, sobre marfiles de la Casa de los Pizas y en concreto el Alhambra nos ha colaborado con nosotros en la documentación histórica para la restauración de las portadas del Carlos V, del Pilar de Carlos V, de la Puerta de Abencerraje, del Carmen de Bellavista y también para la bóveda de piel de la Sala de los Reyes. Y sin más, pues... Vale, gracias. Ante todo, quiero agradecer al Patronato de la Alhambra y a la UNIA el haberme invitado a participar en el seminario y especialmente a Elena Correa por haberme encargado el proyecto. En el desarrollo de la historia material se planteó con un objetivo, con un alcance de contenido y se va a hablar también de un contexto histórico y de las cronologías de las intervenciones más importantes en un principio. Entonces, en cuanto a los objetivos, el principal objetivo era el de obtener un informe previo a la restauración para conocer los materiales y las técnicas originales, así como los utilizados en anteriores intervenciones. Dentro de lo que es las instituciones consultadas o alcance de contenido, se han consultado las siguientes instituciones: pues la Casa de los Tiros, la Universidad de Granada, la Biblioteca de Andalucía y Biblioteca del Patronato de la Alhambra Generalice. De archivos, principalmente el Archivo Histórico Provincial de Granada y el Archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalice. El contexto histórico, como habrán dicho repetidamente uno y otro, pues que las pinturas de las bóvedas de los alamíes abiertos en la pared orientada hacia el este de la Sala de los Reyes, pintura al temple sobre piel de estilo gótico lineal, fueron realizados durante el segundo reinado del sultán Muhammad V, que todavía tenemos que averiguar mucho más. Sobre las cronologías de las intervenciones más importantes que incidieron en el estado de las pinturas, se señalan las que tuvieron lugar en el último cuarto del siglo XVI, con la construcción de la Casa del Curato encima de la bóveda de los alamíes. En la segunda mitad del siglo XIX, con la demolición de la antigua casa del cura y la reedificación de las cubiertas. En el siglo XX, con las intervenciones en las cubiertas y en las pinturas, con el fin de detener su progresivo deterioro. Hay que señalar también la intervención del siglo XXI, tras la cual se abren de nuevo al público las pinturas en agosto de 2018. En cuanto a la metodología, hay que decir que esta investigación se ha basado en la localización de las fuentes bibliográficas, documentales, fotográficas, planimétricas y gráficas de los distintos periodos históricos. Se ha revisado sistemáticamente toda la documentación y se ha recopilado la información analizándose y con todo ello se ha elaborado el informe final. Ahora vamos a hablar pues, de la historia material, que se ha dividido en tres grandes bloques históricos, de finales del siglo XV al siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX. De finales del siglo XV al siglo XVIII, destaca que en el siglo XV se le da un nuevo uso, una nueva función religiosa a la sala. En el siglo XVI se intervienen las cubiertas y en el siglo XVIII se realizan las copias de las pinturas. En uso religioso, decir que tras la entrada de los Reyes Católicos, la Sala de los Reyes
lugar de descanso y tertulia, fue adaptada a un uso religioso, siendo utilizada alternativamente como Capilla de los Reyes, iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación, porque ya sabemos que fue catedral, y Capilla Real. Como Capilla de los Reyes, se ha documentado que a finales del siglo XV los reyes cristianos decidieron instalar su capilla en el camarín de esta sala, próximo a su extremo sur, pasando a ser Capilla de los Reyes. En el plano parcial de la Alhambra de Granada, que creo que ha puesto Jesús, realizado por Pedro Machuca en 1532, se lee la palabra capilla, escrita en el testero del primer tramo de la sala. Desde esa época, las pinturas de las bóvedas fueron admiradas por los viajeros que visitaron la Alhambra. Está el caso de Antonio de Lalaing, que ha citado también Carmen Rayo, señor de Montigny, que acompañó a Felipe el Hermoso a España, quien en su primer viaje de Felipe el Hermoso en 1501 menciona por primera vez la pintura de una de las bóvedas de los Alamíes y dice: en el techo de esta sala están pintados del natural todos los reyes de Granada desde hace largo tiempo. Como iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación, se sabe que en 1576, iniciada la ruina de la mezquita Aljama, consagrada en iglesia de Santa María de la Encarnación, Felipe II dispuso el traslado del culto parroquial a la Sala de los Reyes, en donde estuvo hasta 1618, cuando finalizaron las obras de construcción de la nueva iglesia. Al no ser mencionadas las pinturas, Bermúdez Pareja piensa que pudieron estar ocultas durante el tiempo en que la sala estuvo destinada a iglesia. Como Capilla Real, sabemos que después de 1618, tras la edificación y consagración de la iglesia de Santa María, la Sala de los Reyes volvió a ser capilla de la Casa Real. En 1624, durante la estancia de Felipe IV en la Alhambra, en esta sala se celebraron los oficios divinos de Semana Santa y la procesión del Jueves Santo recorriendo la galería del Patio de los Leones. Podemos ver en el grabado cómo queda todavía, se ve el grabado de la borde, pero la cruz pintada me parece que estuvo en ese testero hasta 1872, por ahí. Luego, en las intervenciones de las cubiertas hay que hablar en primer lugar de la reforma de las cubiertas, con la transformación de la capilla en iglesia. Las cubiertas de la Sala de los Reyes fueron intervenidas para construir una galería encima, que fue la casa que el rey asignó para habitación de los curas de la fortaleza de la Alhambra. En las cuentas de 1584 constan las compras de los materiales empleados en la sustitución de las armaduras independientes por una armadura corrida o seguida, que tapó las luces a los vanos de medio punto, que tienen las tres grandes cúpulas de mocárabes, quedando sin aireación el trasdós de los techos, dando lugar al consiguiente deterioro y al refuerzo de las bóvedas a fin de que éstas soportaran el peso de la galería. En el dibujo de Richard Ford se ve el exterior de la Sala de los Reyes pues, con la galería. En otros dibujos aparece más cegado. En las reparaciones de los tejados sabemos que en los siglos XVII y XVIII las intervenciones se centran pues eso, en las reparaciones de los tejados. De las copias de las pinturas podemos señalar que en 1760 el pintor granadino Diego Sánchez Saravia hizo unas copias de las pinturas por encargo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en su objetivo de salvaguardar la memoria del conjunto monumental de la Alhambra, al menos desde el punto de vista figurativo. Dichas pinturas serían rechazadas por la Academia al constatarse que el pintor había inventado algunos elementos, no ateniéndose a los caracteres documental y arqueológicos que le habían exigido. O sea, no eran los colores iguales, las proporciones, había muchos errores. En el siglo XIX destacan las copias de las pinturas, de las que hay que decir que en este siglo surgió un nuevo interés por las pinturas,
con el fin de mantenerla en un buen estado de conservación, comenzando a hacerse copias y más adelante fotografías que dan constancia de su deterioro. Luego vamos a hablar de la intervención en las cubiertas e intervención en las pinturas. Los deterioros de las pinturas empezaron a ser constatados por los viajeros que visitaban la Alhambra. En 1812, Alessandro de Laborde, en su viaje pintoresco e histórico de España, presenta unas planchas de las pinturas en las que se aprecian las pérdidas de las capas pictóricas. Aquí y lo ven las manchas blancas. Pero esas pérdidas son fundamentalmente debido a la gotera. Había falta de mantenimiento de los tejados. En 1813, Cabana Murphy, en la estampa de las antigüedades árabes de España, la Alhambra, reproduce con cierta inexactitud algunas de las escenas de las pinturas, dando cuenta de su estado. Así, en la caza del león, que representa Murphy, ha eliminado los perros que estaban deformados en la pintura original, ya que seleccionó las partes que estaban en mejor estado, es decir, lo que él veía que estaba deteriorado, pues no lo representaba. Luego, los dibujos de Richard Ford y de Vermeer de Lemaitre nos van dando una idea más fidedigna de cómo eran las pinturas. Los dibujos de Murphy y los de otros artistas, como los de Owen Jones, realizados en 1834 y publicados en 1842, de gran exactitud en los detalles, demuestra que en aquellos años las pinturas estaban prácticamente completas. Del último tercio del siglo XIX se conservan los calcos de las pinturas realizados por Manuel Gómez Moreno González. En el segundo semestre de 1871, la Comisión de Monumentos de Granada acordó hacer los calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes para apreciar mejor su dibujo, composición y carácter. En enero de 1872, Gómez Moreno dijo que había terminado de hacer los calcos, en los que se refleja el estado de conservación, mediante trazos discontinuos de tinta china a pincel, que identificaban pérdidas de la capa pictórica, al tiempo que mostraban la visión integral del diseño. El papel transparente está cortado en varios trozos de diversas formas y tamaños, cuyas siluetas fueron trazadas a lápiz sobre la pintura original para facilitar el trabajo. La misma intención se refleja en unas reducciones a lápiz que Gómez Moreno hizo de estos calcos con los personajes de la bóveda central, junto a los que anotó observaciones referentes a los colores de los vestidos y complementos. Bueno, tengo que decir que en la documentación de la Comisión de Monumentos aparece Gómez Moreno, pero en las cuentas de conservación de la Alhambra aparecen como ejecutores otras personas. José Bustamante, otra persona, y incluso al tendero, al que le compran el papel. Entonces, más bien, en algunos calcos yo creo que él dirigió el encargo, pero la ejecución es de otras personas. Sí. Los colores de estas pinturas son reproducidos por algunos de los pintores que visitan la Alhambra. En 1892, Blanc Ben-Yuri Hill los plasma en la acuarela que pinta de la escena que representa a un caballero musulmán a caballo matando a un jabalí, flanqueando la fuente de un jardín paradisíaco, o en la acuarela que hace de los reyes de la bóveda central. Lo que reproduce muy bien son los tonos cálidos de las pinturas. Luego, intervención en las cubiertas. Es que no tenía otra foto, he tenido que coger una postal. ¿Qué iba a hacer? Además, como está el cupulín de Contreras, es eso, ¿no? Esas cúpulas.
A mediados del siglo XIX, la Casa del Cura, construida en el último cuarto del siglo XVI y hasta hacía unos años Casa de Doña Clara, se desmonta por amenaza de ruina. En el informe de 1855 de la obra a realizar en los edificios del Real Patrimonio de la Alhambra, se indica que el corredor que pisaba las cubiertas ocasionaba graves daños a las pinturas. Había que reconstruir las cubiertas como estaban en su origen, dando a cada cúpula su armadura y un alero que la circunvale, de manera que las ventanas quedaran cubiertas y la luz se derramara al interior de las vidrieras. Así, de 1855 hasta 1858 se trabajó en la construcción de las cubiertas de la Sala de Justicia, siendo Juan Puynaire el arquitecto director de la obra, y de 1858 a 1860 se continuó con la obra bajo la dirección del arquitecto Baltasar Romero, obra considerada integral por los materiales empleados y el tiempo que tardó en realizarse. En las cuentas de la Alhambra y en el libro diario de caja de estos años constan los pagos de los jornales y materiales. Así consta que en 1857 Contreras suministró los ingredientes de pintura y oro para los trabajos que se estaban llevando a cabo en la Sala de Justicia. La intervención no fue acertada, en opinión de Gómez Moreno González, quien en su guía de Granada señala que los recalos ocasionados por las modernas cubiertas no cesan de dañarlas. En realidad, eso también lo he leído yo en la Comisión de Monumentos. Los miembros en el siglo XIX no sabían cómo iban las armaduras en la Alhambra, tan solo la del Mirador de Lindaraja. Lo sabían por los mechinales, pero no sabían más. Y Juan Puynaire decía que seguramente sería una armadura ligera y que reproduciría los compartimentos de las plantas de los edificios. Pero que, claro, los cristianos, al poner esas plantas tan pesadas, pues, y al edificar esos nuevos pisos, por ejemplo, también en el Mesoal, pues habían desvirtuado todo. Entonces, pues no lo sabían en realidad cómo iban. Entonces, pues esto me imagino que Contreras, pues a modo de intuición, lo hizo así, pero no se sabe. Ahora, intervención en las pinturas. En 1870, tras la intervención de las cubiertas, Rafael Contreras presentó una relación de los trabajos a realizar en la Alhambra a la Comisión de Monumentos, entre los que se encuentra la restauración de las pinturas de la Sala de Justicia, ya que a causa de las goteras de los tejados se estaban descascarando y cayendo en polvo parte de su obra de colores y oro. En 1872, en la memoria de los trabajos de conservación realizados de enero a marzo de 1871, Rafael Contreras explicó que la intervención se había terminado señalando que los cueros se habían vuelto a sentar sobre las tablas de la bóveda de donde se estaban desprendiendo. Parte de estas tablas se habían renovado porque estaban convertidas en polvo. Las uniones o ensambles se habían cubierto con un mástico, que no sé lo que es, que sufriría las dilataciones de la madera sin caerse. Se habían empleado clavos de metal dorados semejantes a los antiguos para evitar oxidaciones. Se cubrió con un color neutro las partes emplastecidas. En la sesión de la Comisión de Monumentos del 16 de abril de 1871 se acordó no tocar los cueros con el fin de evitar los daños, proponiéndoles darle un ligero colorido blanco. La Academia de San Fernando no quería que se restaurasen las pinturas, era partidaria de conservarlas, pegarlas y asegurarlas, cubriendo los trozos despintados con un color neutro, para que los puntos blancos no estorbasen la vista de lo que se conservaba. La intervención llevada a cabo por Contreras, aunque se había hecho conforme con las instrucciones establecidas por la Academia de San Fernando, causó mayores deterioros de las pieles y pinturas, ya que no se intervino en la capa de preparación y las humedades, en vez de ser subsanadas, se agravaron. Bueno, tengo que decir también que había muchas humedades por las arcas del agua
y lo que yo he intuido, bueno, también que venían las humedades del Partal por los detritus acumulados en el estanque hasta que Modesto Cendoya lo sacó, lo excavó y lo sacó. Entonces, por eso la bóveda primera, la de la Dama del Ajedrez, era la que tenía más daños. Normalmente yo lo que he visto en documentación es que los daños se iban perdiendo por la falta de mantenimiento en las cubiertas. Entonces, goterón, pérdida del perro, goterón, pérdida de... Y entonces yo, pero la que más sufrió y más daños tuvo fue la de la Dama del Ajedrez, la de aquí, pero por eso. En el siglo XX se ha dividido en dos periodos históricos, las intervenciones hasta el tercer cuarto del siglo XX y las intervenciones en el último cuarto del siglo XX. En las intervenciones hasta el tercer cuarto del siglo XX tienen lugar, vamos a mencionarlas así, y luego ya explico unas chispillas. Tienen lugar las intervenciones del arquitecto Modesto Cendoya, se hacen copias de las pinturas por el pintor Isidoro Marín Garés, se realizan intervenciones por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás y por el arquitecto restaurador Gudiol Ricard. Se realizan copias de las pinturas por el pintor Manuel Maldonado y copias de la armadura por el taller de carpintería de la Alhambra. Y el restaurador Giovanni Urbani hace un informe sobre las pinturas. Ahí está cambiado. En 1906, bajo la dirección del arquitecto Modesto Cendoya, se construye contrafuerte y se ponen cristaleras en los vanos de los cuerpos de luces. Y en diciembre de 1910 se eliminaron las goteras de la Sala de los Reyes, al ser reparadas las canales, que yo creo que es eso de aquí, ¿no? Respecto a las copias de las pinturas, por el pintor Isidoro Marín Garés, se ha documentado que en abril de 1914 el Patronato de la Alhambra acordó reproducir las pinturas de la Sala de los Reyes, las cuales fueron copiadas en calco en la segunda mitad de 1914 por el pintor Isidoro Marín, que yo creo que entonces era restaurador en la Alhambra. Bueno, lo que he visto. En 1921, Isidoro Marín realizó unas reducciones de los calcos originales y para una restauración realiza una segunda copia a la acuarela de una escena de la pintura de la bóveda norte conservada en el Museo de la Alhambra, que reproduce la tonalidad azulada de la bóveda y muestra las pérdidas de la capa pictórica. Respecto a la intervención del arquitecto Leopoldo Torres Balbás, se ha documentado que en 1927 se repararon las cubiertas de la sala, o sea que él no intervino directamente en las pinturas, pero también se documenta que en 1932, al seguir abarquillándose los bordes de las pieles, José Molina Trujillo, restaurador de las yeserías de la Alhambra, las fue asentando y pegando con engrudos para evitar males mayores. Posteriormente tiene lugar la intervención del arquitecto restaurador Gudiol Ricard. En 1960, al continuar los deterioros en las pinturas, el Patronato de la Alhambra encargó al arquitecto Gudiol Ricard el estudio de los daños, la limpieza y la fijación de las pinturas. En 1962, Gudiol restauró las pinturas, aplicando mediante el calor procedente de una estufa una capa superficial de cera para consolidar la capa pictórica y cubrir las faltas, lo que produjo arrugamiento en el cuero y desprendimiento de la capa de preparación original. En estas fotografías, es que no tenemos fotos de Gudiol, en estas fotografías del instituto, entonces me han dicho que ponga el antes y el después. En estas fotografías del Instituto Ammaye se ven las pinturas antes de la intervención de Gudiol. Y en las fotografías de Oronoz, pues realizadas después de la intervención de Gudiol, se aprecia la masa o las plastas de cera aplicadas
mediante el calor de una estufa por el restaurador. Imagino que será esto más, ¿no? Más opaco, ¿no? De tono. Sí. Luego, respecto a las copias de las pinturas hechas por el pintor Manuel Maldonado, hemos documentado que a finales de la década de 1960 el Patronato de la Alhambra mandó copiar las pinturas y reproducir las armaduras con las técnicas similares a las originales. En 1968 se decidió que el restaurador Manuel Maldonado hiciera una copia a tamaño natural de las pinturas. Asimismo, se acordó consultar con técnicos con experiencia en pintura sobre cuero sobre la conservación y traslado de las pinturas que serían sustituidas por las de Maldonado. Entre 1969 y 1971 se hacen copias de las armaduras por el taller de carpintería del Patronato de la Alhambra. En 1969, en el taller de carpintería, se construyeron las armaduras de madera, reproduciendo las que existían en forma de barca de los techos abovedados, para realizar estudios sobre técnicas de restauración y copias de las pinturas. En 1970, Jesús Bermúdez Pareja, director del Museo de la Alhambra, y Manuel Maldonado Rodríguez, pintor y restaurador, realizaron un informe sobre las técnicas, restauraciones y daños sufridos en los techos pintados de la Sala de los Reyes. En 1971, ante el grave estado de las pinturas, se planteó su consolidación y se decidió hacerle una nueva copia sin las alteraciones producidas durante la última restauración. Se encargó a Manuel Maldonado la realización de una copia a tamaño natural, con las mismas técnicas que fueron empleadas en los originales, incluso en los soportes de las pinturas. La copia no fue concluida. O sea que aquí tampoco tenía foto, hemos tenido que cogerla. Del informe del restaurador de Giovanni Urbani se ha documentado que en 1970 el Patronato de la Alhambra, preocupado por los deterioros, encargó al restaurador del Instituto Central del Restauro de Roma, Giovanni Urbani, un reconocimiento de los techos y un informe técnico del estado de conservación de los mismos, así como previsiones que debían de hacerse. En el informe, Urbani propuso realizar las siguientes tareas: investigación de las fuentes documentales, estudio de las restauraciones precedentes, fotografías precedentes, dibujo y gráfico de la estructura, traslado de una bóveda y tratamiento preliminar, recogida de datos mediante 2 termohigrógrafos. Y, por último, dio unas propuestas de conservación. En realidad, yo creo que estas tareas nunca se realizaron. Seguro. Yo no he encontrado nada. Yo siempre lo que he visto, yo es que siempre he visto que hay mucha preocupación y mucha correspondencia. Hay muchísima preocupación y entonces están mandando cartas y recibiendo informes y no saben cómo intervenir. Y mejor que no hubieran intervenido a veces, porque es un desastre. Y ya está. Bueno, sigo. Pero la preocupación existía, que yo he visto en muchísimos papeles. Respecto a la intervención del arquitecto Francisco Prieto Moreno, se ha documentado que en mayo de 1973 el arquitecto Francisco Prieto Moreno había terminado el proyecto de obras de reforma de las cubiertas de la Sala de los Reyes, que estaba en ejecución en julio de 1974. Él solamente en cubierta. Meses después, pero él sí tenía mucha preocupación por las bóvedas y las pinturas. Meses después, los conservadores restauradores José Luis Rodríguez González y José Luis Rodríguez Gutiérrez pusieron el informe proyecto de la tercera bóveda de poliéster y fibra de vidrio, realizado en noviembre de 1974, referente a la construcción del soporte por las pinturas de acuerdo con el plan dado por Prieto Moreno. No se vayan a asustar, que esto no hablo yo, porque es mucho. De las intervenciones, a ellos les habrá resultado mucho más difícil.
porque era una cantidad de informes tremendo. De las intervenciones en el último cuarto del siglo XX se ha documentado que, de acuerdo con los reconocimientos e informes de los técnicos especialistas del Instituto de Conservación de Obras de Arte, el Patronato de la Alhambra decidió llevar a cabo unas intervenciones dirigidas a frenar los deterioros causados por las condiciones climáticas y la restauración realizada a la encáustica por Gudiol. De esta época encontramos que en 1974-75 se hacen copias de las barcas, en el 76-79 se realiza la primera fase o una fase de intervenciones y en 1980-83 se lleva a cabo otra fase de intervenciones, la segunda. De las copias de las barcas de 1974-75 se ha documentado que en 1974 Prieto Moreno continuó con la idea de copiar las pinturas a tamaño natural y reproducir sus soportes para averiguar las técnicas medievales originales con las que habían sido realizadas, para asegurar una adecuada intervención bajo los criterios de los especialistas del Instituto de Conservación y Restauración. Así fueron construidas 2 barcas de madera en 2 piezas con perfil de arco carpanés en la sección longitudinal, que eso averiguó el padre de Jesús, tu padre el que lo averiguó, y 2 barcas realizadas en fibra de vidrio. En 1975 se dispuso la creación de moldes de escayola y el encargo de las bóvedas de plástico a 3 especialistas de Madrid para copiar las pinturas y trasladar los originales a un lugar donde pudieran restaurarse, así como el consolidado y engasado de las pinturas antes de su desmonte. Esto no lo tenéis vosotros. Porque me lo he sacado ahora. Bueno. ¿A que sí? ¿A que no? Bueno, respecto a las intervenciones de 1976-79, se ha documentado que en marzo de 1976, ante el claro deterioro de las pinturas, se invitó a Gonzalo Perales Soriano y a José María Cabrera Garrido, especialistas del Instituto de Conservación de Madrid, y a Giovanni Urbani para que examinasen el estado de las pinturas y sus soportes y emitiesen unos informes sobre la restauración in situ de las pinturas o si era necesario el desmonte de las bóvedas. Tras el análisis del deterioro de las pinturas realizado por Urbani, se pensó en comenzar la restauración, proyectándose la retirada de las bóvedas originales para decidir después si se restauraban en la Alhambra o en el Instituto de Madrid, así como la construcción de copias para ubicarles en su lugar. El desmontaje no se hizo. Esto también tengo que decir que también tuve mucho lío con lo de las barcas, porque había muchos documentos de contratos, muchos expedientes, y no sabía por dónde iba el tema de las barcas. Entonces, también revela una gran preocupación por parte de... porque no sabían si restaurarla en el lugar original, en un lugar de la Alhambra, o en Madrid, o incluso estaban en la decisión de si quitarla definitivamente de su lugar y ponerla en el museo, poner las copias, o sea que hubo mucho revuelo. El fotógrafo Honor hizo una fotografía de las pinturas de conjuntos totales, áreas parciales y primeros planos de personajes y arquitectura. Esto es. De las intervenciones de 1976-79 también destacamos la consolidación y engasado de las pinturas. En 1976, Cabrera Garrido y Santos Ramos estudiaron las pinturas y realizaron diversas pruebas de consolidación y engasado de las pinturas. La capa de cera superficial aplicada por Gudiol no era suficiente para sustentar la capa de pintura al temple de huevo, asentada sobre una preparación pulverulenta. Para fijar el color era necesario añadir un nuevo aglutinante a la capa de preparación, lo que se conseguiría filtrando una disolución del adhesivo más conveniente a través de grietas y fisuras. Se acordó por el Patronato de la Alhambra que el restaurador fijara, consolidara y engasara las pinturas como medida de protección
iniciándose por la más deteriorada. Lo que se ve en las imágenes son las láminas de Owen John y las manchas son pues, de las capas de cera de Gudiol que la reflejan ahí, que la utilizan luego los restauradores. Ahora empezamos, voy a decir la primera fase de las intervenciones. De las intervenciones de 1976-79 están las actuaciones del restaurador Juan Santos Ramos, documentándose que en 1976 tuvo lugar la consolidación y engasado de las pinturas, previo al desmonte de la bóveda, y la fijación y consolidación de la primera bóveda. En 1976 a 1979 se lleva a cabo la fijación y consolidación de las pinturas de las 3 bóvedas. Esto aquí. De las intervenciones de 1980-83 están las actuaciones del restaurador Juan Santos Ramos y ayudante Antonio Zubeldia Vela, documentadas por las fotografías diapositivas en color que hizo el señor Choin, que tampoco tenemos. Y hay que decir que Juan Santos Ramos venía a Granada y solamente trabajaba los veranos. Y ya en la segunda fase pues, fue ayudado por Antonio Zubeldia Vela, que pertenecía al patronato de la Alhambra, un trabajador de aquí. Entonces, en 1980 tiene lugar la fijación de regresiones, la consolidación y restauración de la estructura, soporte y policromía de la primera bóveda. En este trabajo se quitan masas de cera, se extraen gran cantidad de clavos de hierro y latón de intervenciones anteriores. Los listones podridos se reemplazaron por otros de madera de peralejo. Se colocaron estaquillas de caña india para sujetar las pieles. Destaca la colaboración del curtidor de pieles Diego Serrano Zamora, quien facilitó 3 pieles de macho cabrío curtidas con zumaque y mimosa para reponer las faltas. Antes de curtir vio que las pieles auténticas eran colambre, un tipo determinado de curtición de cabrío. Posteriormente se ha visto que también había piel de quino. Para la reintegración de la policromía se utilizaron las fotografías de Oronoz, las fotocopias de los dibujos de un libro de la Alhambra del 19, que era el de Owen John, las fotocopias de unos calcos antiguos de tamaño natural en las que se veían los daños y las fotografías en blanco y negro realizadas por Jiménez Barrera en la primavera de 1976. Y luego en los años 1981, 82 y 83 se continuaron los trabajos de consolidación y restauración de la primera bóveda. Ya en las siguientes imágenes, pues ya es ver los documentos utilizados en aquella época por el restaurador y su ayudante para hacer las intervenciones, como son los calcos tomados de los dibujos de Owen John, las fotografías de Oronoz, las fotografías del Instituto Amaye y las fotografías de Jiménez Barrera realizadas en 1977. También voy a poner los calcos realizados por Manuel López Reche con anotaciones de Santos Ramos. Y la diapositiva de lo que hay en el patronato, de diapositivas de 1980 de los trabajos realizados, en las que se aprecian las reposiciones de las tablas de madera, las faltas y las pieles aún que están levantadas, ¿no? Y ya está. Y las conclusiones es que las intervenciones en las pinturas y bóvedas de la Sala de los Reyes se han realizado siguiendo los criterios y los recursos de cada época, existiendo siempre una constante preocupación por mantenerlas en buen estado de conservación dentro de un ambiente estable. O sea que esa preocupación ha existido y creo que va a seguir existiendo. O sea que, ¿no? Pero preocupaba mucho. Muchas gracias. ¿No? A vosotros.
agradecer. Bueno, antes de irnos, agradecerle a Nieves todos los datos que nos ha aportado, que son muchísimos, y para los que vamos a seguir asistiendo estos 2 días, hay unos datos que han aportado que son muy relevantes para que luego entendáis todos los procesos que vais a ver aquí de restauración, que es la aplicación de esas capas de cera. Eso será importante y prácticamente la base de todo lo que vais a ir escuchando estos 2 días. Y tener en cuenta los datos que nos ha dicho también Nieves. En 1932 interviene José Molina Trujillo, pero cuando ella habla de restauradores, los que sois más jóvenes, tener en cuenta que esa profesión en España, no sé cuándo Carmen Rayo nos podría decir que empieza a funcionar el Instituto de Restauración de Madrid. Pero en esa época dice, cuando dan las normas el italiano, en 1970, dice, creo que no se hace. Es que aquí eso sonaría a chino, eso sonaría, ¿qué nos está pidiendo este hombre? Claro, si es que José Molina Trujillo era un artesano del yeso, cuando le piden que junte y pegue los bordes del cuero, pues haría lo que buenamente podía. Isidoro Maderín y demás son pintores. Ahora, lo que es la profesión de restauración en España, pues no sé qué... 63 se funda el instituto, o sea que aquí empiezan a preocuparse de verdad, porque dar el paso y contactar con Roma para que el Instituto Central nos diga qué podemos hacer con las pinturas, nos reímos aquí, pero la verdad es que estarían muy, muy preocupados para dar ese paso, se consiguiera o no, pero ya estaba ahí la preocupación. O sea que acordaros del tema de la cera porque lo vais a estar viendo durante 2 días seguidos. Bueno, si hay alguna pregunta para Nieves. Sí. A ver, Hola. no sé. Hola, Nieves. Y hay otras por allí. Fuerte. Ah, Nani, ¿no? No. Bueno, pues muchas gracias, Nieves. Y me gustaría que de nuevo hablases sobre esas pieles de macho cabrío con zumaque, con el colambre, el piel de espina. Es que lo has dicho tan rápido. Página 42, que te lo he notado. Menos mal. Página 42. Bueno, pues la composición que tiene esa piel, cómo está hecha, y con qué materiales se imprimió y todo eso. Bueno, ellos por lo visto colaboraron mucho en la restauración, además dieron sus puntos de vista, Diego Serrano y su hijo, y entonces llegaron, o sea, además están los recortes del periódico donde los buscaron, los expedientillos, y entonces él facilita 3 pieles de macho cabrío, curtidas con zumaque y mimosa para reponer la falda. Pero él ya antes había visto que era un tipo determinado de curtición, que se llama de colambre, que es de macho cabrío. Normalmente, por lo visto, los guadamecí y los cuaros se hacen con piel de macho de cabrío, normalmente. Y eso era muy frecuente en la Córdoba califal. La Córdoba califal eran como objetos muy preciados, tanto la platería como los guadamecí. Los guadamecís que se ponían en la arquitectura, en los dinteles de las puertas y que se siguen haciendo. Luego, pues, hay en Córdoba, pero luego ya también vemos que hay más en el mundo cristiano. Sigue existiendo el reino nazarí, pero está Córdoba conquistada y los mudéjares de Córdoba siguen haciendo los guadamecís. Entonces, no sabemos los guadamecís por dónde van, ¿no? Que yo creo que lo descubriréis vosotros. Sí, lo que se refiere, bueno, el profesional que viene aquí en ese momento a ver la piel de las bóvedas, por simple observación ellos determinan que era piel de cabra, ¿no? Y que y ellos lo curtieron con zumaque. Eso es un tipo de curtido vegetal, con tanino, es una forma de tratar la piel para hacerla más duradera, ¿no? Lo que pasa es que luego ahora durante la intervención se han realizado estudios de ADN y lo que se ha visto es que por lo menos en las piezas que se han muestreado corresponden a equinos. No quiere decir que no haya piezas de otro animal, pero que donde se ha muestreado lo que ha aparecido es principalmente equino.
¿vale? Y el zumaque es un tipo de curtido vegetal, con tanino. Que se utilizaba en la ingeniería. Se utiliza de manera tradicional, se ha utilizado desde la antigüedad, sí. Y el zumaque sigue estando presente aquí en la Alhambra, porque ¿dónde está esa planta? Porque yo la he buscado y no la he encontrado. El zumaque, no sé yo de dónde. Yo no la he visto en documentación, ¿eh? En la provincia, ahora no me acuerdo, pero hay. Y en la provincia de Jaén también hay bastante zumaque. No me acuerdo, no te lo puedo localizar, pero lo hay, en abundancia. En la Alhambra no, porque yo he visto hasta los papeles de la dehesa y no aparece la vegetación. Aquí no. Sería bonito que estuviese, porque estaba. Pues estaría, pero aquí no. Aquí habría, claro, aquí se trabajaba mucho el cuero también y con algo curtirían, Claro. pero... Ha desaparecido como otras cosas, como los fibros, como otras cosas, pero existían. Bueno, había una chica. Había por otra ahí. pregunta, ¿no? La chica del pelo de allí. Allí. Quería preguntarte, a ver, has leído millones de documentos y de... Bueno, millones, ¿no? A ver, Tampoco he visto millones. ¿hola? No hay, quiero decir, ¿por qué hay un desaire pegando cuero y le sale mal? ¿No hay un contrato, alguien que busque a uno que trabaje el cuero para pegar el cuero y al desaire para arreglar el yeso? Es decir, que no hubiera restauradores como tal, como concepto, ni como No, si pero fuera lo que ha una cosa, dicho antes. pero que busques a un panadero para arreglar los zapatos, que no tiene sentido. A ver, no lo buscan, es que está. Es que en esa época el único restaurador que está en el patronato funcionando es José Molina Trujillo. Entonces, ¿es restaurador de yeso? Sí, por supuesto, eso está más que demostrado. Ahora, ¿que también es el apañadillo de turno? Pues a lo mejor también. Entonces, como lo tienen aquí en casa, lo tienen casi en nómina, pues por eso lo buscan a él y dile, no la restaures, solamente pégale los bordes. Entonces, haría un tipo de engrudo con harina y demás y lo fijó, pero no llegó a intervenir.